Revelando la verdad profunda del Salmo 23, un tesoro oculto que a menudo se pasa por alto. Hola, tengo una pregunta para ti. ¿Qué tanto conoces el Salmo 23? Tal vez lo escuchaste en la iglesia cuando eras niño, en un servicio conmemorativo, o quizás incluso lo memorizaste y lo recitas en momentos difíciles, buscando consuelo. Sin embargo, quiero compartir contigo algo interesante. Escondido en el Salmo 23 hay un secreto profundo que muchos no notan. Una revelación tan poderosa que puede cambiar por completo la forma en que entiendes a Dios. Quizás pienses, ¿no trata el Salmo 23 de que Dios es nuestro pastor? Así es, pero detrás de esas palabras hay una profundidad mucho mayor de lo que imaginas. Imagínate que te digo que en solo 6 versículos se encuentra la clave para mantener la paz en medio del caos, para encontrar fuerza en la debilidad y para alimentar la esperanza en la incertidumbre. Y si te dijera que si entiendes el Salmo 23 tal como Dios lo quiso transmitir, tu relación con Él podría transformarse profundamente. Muchas veces las personas ven el Salmo 23 solo como un versículo reconfortante para tiempos difíciles, pero la intención de David fue mucho más profunda. No estaba escribiendo solo una poesía hermosa, estaba revelando una realidad espiritual profunda sobre la naturaleza de Dios y su papel en nuestras vidas, una realidad que muchos no comprenden de verdad. Hoy exploraremos juntos el poder extraordinario escondido en el Salmo 23, y al final de este video verás este salmo con nuevos ojos. Creo de todo corazón que, si abrazas esta verdad, tu vida puede cambiar. ¿Estás listo? Vamos a comenzar. Capítulo 1. El Salmo del Pastor, entendiendo el contexto. Antes de adentrarnos en el misterio profundo del Salmo 23, es esencial entender su contexto, porque esa es la clave para comprenderlo. ¿Quién escribió el Salmo 23? Nada menos que el rey David. El mismo David que venció a Goliat, que llegó a ser rey, y que, a pesar de sus errores, fue un hombre conforme al corazón de Dios. Lo que muchos olvidan es que, antes de ser rey, David fue pastor. Pasó su juventud en los campos, cuidando ovejas, protegiéndolas de depredadores como leones y osos y guiándolas con cuidado. Así que, cuando David llama a Dios su pastor, esta imagen viene de su propia experiencia. Él entendía muy bien tanto las responsabilidades de un pastor como la total dependencia de las ovejas hacia su guía. El significado cultural y bíblico del pastor. En el antiguo Israel, el oficio de pastor tenía un profundo significado cultural y religioso. Las ovejas eran valiosas no solo por su lana y leche, sino también como ofrendas en la adoración. Sin embargo, a pesar de su valor, las ovejas son animales indefensos. Se pierden fácilmente. Se quedan atrapadas en lugares peligrosos y no saben buscar alimento o agua, ni tampoco defenderse del peligro. Por eso, los pastores no eran solo cuidadores, sino también protectores, proveedores y guías. Debían ser fuertes y a la vez amables, siempre vigilantes y dispuestos a defender a su rebaño de cualquier amenaza. Esta relación refleja la manera en que Dios cuida de nosotros, como un protector, un proveedor y un guía. Explorando el rol de Dios como pastor en las Escrituras. La Escritura usa con frecuencia la imagen del pastor para describir el rol de Dios. Por ejemplo, el Salmo 103 destaca que le pertenecemos, nosotros somos su pueblo, el rebaño que él pastorea. En Isaías 40:11 se resalta la ternura de Dios. Como pastor, apacentará su rebaño, en sus brazos llevará a los corderos. Ezequiel 34:11-12 muestra su cuidado activo. Yo mismo buscaré a mis ovejas y me haré cargo de ellas. Además, Jesús mismo se identifica con esta imagen en Juan 10:11 diciendo: Yo soy el buen pastor.
Esta metáfora es profunda porque refleja nuestra vulnerabilidad y nuestra tendencia a perdernos, mostrando cuánto necesitamos la guía y la protección divina. El hecho de que Dios se presente como un pastor nos da la seguridad de su presencia constante y de su cuidado atento hacia nosotros. La intimidad del vínculo entre el pastor y su rebaño. La relación entre un pastor y sus ovejas va más allá de una simple posesión, es profundamente personal. Él las llama a cada una por su nombre, como dice en Juan 10:3. Su voz no solo les resulta familiar, sino que es una señal de seguridad y guía. Más aún, el pastor no se queda a la distancia, camina junto a ellas. Esta era la cercanía que David experimentaba con Dios y que influyó profundamente en la escritura del Salmo 23. Él no describía a un Dios lejano o indiferente, sino a un Dios presente, que guía, protege y provee todo lo necesario. Así que, cuando David empieza con «El Señor es mi pastor», no es solo una expresión poética, es una declaración profunda de su confianza en Dios. Esta afirmación es la base para descubrir las verdades profundas del Salmo 23. Ahora exploremos el primer versículo en profundidad y descubramos el secreto de la promesa del cuidado de Dios. Capítulo 2. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Descubriendo la promesa de provisión. Pensemos en esto. ¿Cuántas veces sentimos que nos falta algo en la vida? Puede ser dinero, dirección, amor, paz o simplemente un propósito claro. Sentimos que siempre nos falta algo. Esta sensación de carencia puede traer estrés, ansiedad e inseguridad. Y entonces viene la valiente declaración de David en el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué significa esto? Que si Dios es mi pastor, nunca tendré ninguna necesidad, sin preocupaciones, sin carencias. Sí, pero tal vez no de la manera en que lo imaginas. Cuando David dice, nada me faltará, no está sugiriendo que recibiremos todo lo que deseamos. Está afirmando que, al tener a Dios como pastor, tendremos todo lo que realmente necesitamos. Y eso marca una gran diferencia. La palabra hebrea usada para faltar es chaser, que significa escasez, ausencia o falta de plenitud. David declara que, cuando Dios es nuestro pastor, no nos faltará lo que verdaderamente importa en la vida. Si necesitas paz, Dios te la da. Si necesitas fuerza, Él te la proporciona. Si pides sabiduría, Él la comparte contigo. Si necesitas alimento, Él sigue siendo fiel. El papel de Dios no se limita a darnos lo que necesitamos. Él es la fuente suprema de todo lo que es necesario. La Escritura está llena de ejemplos de la provisión de Dios, a menudo de forma milagrosa. El maná del cielo en Éxodo 16, cuando los israelitas no tenían qué comer. Los cuervos que llevaron comida a Elías durante la sequía, en Primera de Reyes 17, y Jesús que multiplicó 5 panes y 2 peces para 500 alimentar a 5,000 personas, en Mateo 14. Estas historias muestran la capacidad constante de Dios para responder a las necesidades, sin importar la situación. Entonces, ¿por qué sentimos a menudo que nos falta algo? En gran parte porque no confiamos plenamente en nuestro pastor. Nos preocupamos por las finanzas en lugar de confiar en su provisión. Nos inquietamos por el futuro en lugar de apoyarnos en su guía. Buscamos cosas materiales esperando que nos llenen en vez de estar agradecidos por lo que Dios ya nos ha dado. Es como una oveja que se aleja del rebaño en busca de un mejor pasto, solo para terminar perdida, hambrienta y expuesta al peligro. El lugar más seguro para una oveja es al lado de su pastor, así como el lugar más seguro para nosotros es en la confianza y dependencia del Señor. ¿Cómo podemos recibir la provisión de Dios?
Veamos cómo podemos pasar de la preocupación por la escasez a la confianza en la suficiencia de Dios. 1. Reconoce la omnisciencia de Dios. Entiende que Dios conoce tus necesidades mucho antes de que las expreses. Como dijo Jesús, su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Mateo 6:8. Ora con expectativa. Tal como nos anima Filipenses, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Filipenses 4:6-7. 3. Prioriza sus valores. Jesús nos enseña: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Mateo 6:33. 4. Confía en su tiempo. Entiende que el momento en que Dios obra puede no coincidir con tus deseos inmediatos, pero siempre es perfecto. Lo que parece un retraso nunca es un rechazo. El secreto esencial: tu suficiencia se encuentra solo en Dios. La declaración de David, nada me faltará, va más allá de las necesidades físicas o materiales. Es un reconocimiento profundo de que, teniendo a Dios, tienes todo lo verdaderamente necesario. Esta es también la verdad para ti. No necesitas correr detrás de las cosas del mundo para sentirte seguro ni angustiarte por el mañana. Tu pastor va delante de ti, asegurándose de que no te falte nada esencial. Así que tranquilízate, confía plenamente y recuerda, mientras tu pastor esté contigo, en realidad no te falta nada. Capítulo 3. En verdes pastos me hace descansar, la esencia del verdadero descanso. Seamos sinceros, la idea de descanso nos resulta extraña a muchos de nosotros. Vivimos en una cultura que glorifica la actividad constante. Trabaja más, logra más, no te detengas nunca. Incluso cuando intentamos descansar, nuestra mente está llena de preocupaciones. Dinero, fechas límite, relaciones, planes futuros. Pero aquí va una pregunta importante. Si somos seguidores de un Dios todopoderoso, ¿por qué sentimos tanta inquietud? David escribe en el Salmo 23:2: en verdes pastos me hace descansar. Esta imagen transmite paz, ¿verdad? Sin embargo, aquí se esconde una enseñanza espiritual profunda que a menudo pasa desapercibida, que hace que las ovejas duden en descansar. Quienes conocen el comportamiento de las ovejas saben que no se recuestan fácilmente. De hecho, una oveja solo descansa si se cumplen ciertas condiciones. 1. No deben sentirse amenazadas. Incluso una sombra o un sonido desconocido puede mantenerlas en estado de alerta. 2. Necesitan un ambiente tranquilo. Las ovejas funcionan dentro de una jerarquía social y cualquier tensión las pone nerviosas. 3. Deben tener el estómago lleno. Una oveja hambrienta no puede relajarse. 4. Deben estar libres de molestias. Las moscas y los parásitos pueden incomodarlas constantemente, haciendo que el descanso sea imposible. ¿Entiendes el propósito? Dios desea guiarnos hacia un descanso verdadero, pero muchas veces nos sentimos espiritualmente agitados, abrumados por el miedo, preocupados por lo que vendrá. Estamos tensos, aferrándonos a resentimientos del pasado y negándonos a perdonar. Tenemos hambre espiritual, anhelamos cercanía con Dios. Estamos constantemente distraídos, perturbados por el ruido incesante de la vida cotidiana. Y entonces, ¿qué hace Dios? Nos impone el descanso, la bendición de una pausa necesaria. Observa las palabras de David: Él me hace recostar. A veces, Dios realmente tiene que forzarnos a descansar. Piensa, ¿cuántas veces ha desacelerado Dios tu ritmo? Tal vez fue a través de un tiempo de espera, una enfermedad, la pérdida de un empleo
o una oportunidad que no se abrió, aunque en ese momento pueda parecer frustrante, considera que Dios te estaba guiando hacia el descanso. Dios no impone el descanso por severidad, sino por amor. Él sabe que, sin estas pausas, nos dirigimos hacia el agotamiento. La esencia del descanso: confiar en el pastor. La verdad profunda es esta: descansar no significa solo detenerse, sino confiar. Las ovejas solo se tranquilizan cuando sienten la seguridad de la presencia del pastor. Del mismo modo, nosotros no encontraremos descanso verdadero hasta que aceptemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Jesús dice en Mateo 11, 28 a 30, «Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso». Esta es una promesa, no tienes que cargar con todo tú solo. Así que hoy, cualquier cosa que te esté inquietando, temores, cargas, preocupaciones, entrégasela a Dios. Déjalo guiarte a pastos verdes, déjalo ser tu lugar de descanso, porque cuando estás al cuidado del buen pastor, realmente puedes relajarte sabiendo que estás protegido. Capítulo 4. Me conduce junto a aguas tranquilas, la esencia de la paz. Imagínate sentado junto a un lago en calma, sin olas, sin agitación, solo paz absoluta. Esa es la imagen que David describe en el Salmo 23, 2, con la frase, «Me conduce junto a aguas tranquilas». Suena ideal, ¿verdad? Pero este versículo tiene un significado más profundo que a menudo pasa desapercibido. Y una vez comprendido, puede cambiar por completo tu perspectiva sobre la paz. ¿Por qué necesitan las ovejas aguas tranquilas? Las ovejas le temen naturalmente al agua que corre. Si una oveja cae en un río, su lana se empapa y la arrastra hacia abajo, lo que puede causar que se ahogue. Por eso, un pastor sabio guía a su rebaño hacia aguas calmadas, donde pueden beber sin temor. ¿Qué significa esto para nosotros? Muchos de nosotros estamos atrapados en los rápidos de la vida, corrientes de prisa, preocupaciones por cosas que no podemos controlar, el ritmo acelerado de las actividades continuas, siempre ocupados, sin descanso, las aguas turbias de las redes sociales, las noticias y las opiniones, una agitación constante, sin paz. Sin embargo, David nos tranquiliza. Él me conduce junto a aguas tranquilas. Dios no quiere que vivamos en un estado constante de ansiedad. Él desea guiarnos hacia la paz. Jesús, la fuente eterna de restauración del alma. En el Evangelio de Juan, capítulo 4, Jesús se encuentra con una mujer junto a un pozo y le revela una verdad profunda. El que beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. ¿Qué quiso decir con eso? El mundo ofrece consuelos pasajeros, dinero, éxito, relaciones, distracciones, pero ninguno trae una satisfacción completa. Solo Jesús puede ofrecer la paz duradera que anhelamos. Esto concuerda con el mensaje de Filipenses 4:7, donde dice, «Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús». Esta es la idea esencial. ¿Cómo podemos recibir la paz de Dios? Si sientes que la paz te esquiva, aquí tienes algunos pasos que puedes seguir. 1. Sigue al pastor. La paz no se consigue persiguiendo cosas, se encuentra caminando al lado de Jesús. 2. Detente y reconoce su soberanía. Salmo 46:10. Muchas veces la falta de paz viene porque no nos detenemos para escuchar su voz. 3. Ora sin cesar. Filipenses 4:6. La preocupación disminuye cuando llevamos nuestras inquietudes delante de Dios en oración. 4. Cree que Dios ordena todas las cosas. El mundo puede parecer caótico, pero Dios no cambia. Si Él te guía, puedes atravesar cualquier tormenta con paz. La verdad profunda. La paz no significa solo ausencia de conflicto, sino presencia de Dios. Esta es la realidad. La paz no vive en situaciones perfectas,
sino junto a un pastor perfecto. Por eso Jesús pudo dormir en medio de la tormenta, Pablo pudo cantar en la prisión y David pudo escribir estas palabras en tiempos de guerra, porque la paz no está dictada por las circunstancias externas, sino por quien te guía. Y si el Señor es tu pastor, no tienes por qué temer a la tormenta. No tienes que dejarte vencer por la ansiedad, no tienes que ser aplastado por el caos. Puedes vivir en paz, sabiendo que el buen pastor te guía hacia aguas tranquilas. Así que hoy, respira hondo, libera la tensión, deja que Dios te guíe, porque su paz está lista y te está esperando. Capítulo 5. Él restaura mi alma. La esencia de la restauración. Seamos sinceros, la vida tiene la capacidad de derribarnos. Nos enfrentamos a decepciones, dolores, traiciones y pérdidas. Muchos llevamos heridas del pasado, cicatrices ocultas a los ojos del mundo. Por fuera quizás sonreímos, pero por dentro a menudo estamos cansados, vacíos, agotados. Sin embargo, David transmite un mensaje poderoso en el Salmo 23:3. Él restaura mi alma. No se trata de sanarnos por nuestras propias fuerzas, ni de que la vida nos recomponga. Se trata de una renovación divina. ¿Qué significa esto? Significa que la verdadera sanidad solo puede venir de Dios. Ninguna riqueza, logro, relación o método de superación personal puede reemplazar la obra que realiza el pastor. ¿Qué quiere decir realmente restaurar? En hebreo, el término shuv significa regresar, renovar, reparar. Imagina una oveja que se ha perdido, que está atrapada, agotada, o que ha caído y no puede levantarse. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si la vida te hubiera derribado y por más que intentes, no puedes volver a ponerte en pie. Aquí está la parte alentadora. El pastor no te deja allí. Él viene a buscarte, te levanta y te devuelve la fuerza. A lo largo de toda la Biblia encontramos ejemplos de personas que Dios restauró. José fue traicionado por sus hermanos, arrojado a un pozo, vendido como esclavo y encarcelado injustamente. Sin embargo, Dios lo levantó y lo convirtió en gobernador de Egipto. Job perdió a su familia, su riqueza y su salud, pero Dios le devolvió todo, el doble de lo que tenía. Pedro negó a Jesús 3 veces, abrumado por la culpa, pero Jesús lo restauró y lo transformó en un líder clave de la iglesia primitiva. Si Dios los restauró a ellos, sin duda también puede restaurarte a ti. ¿Cómo nos restaura Dios? 1. A través de su presencia. En tu presencia hay plenitud de gozo. Cuando nos acercamos a Dios, Él llena el alma cansada con un gozo profundo y duradero. 2. A través de su palabra. Los mandamientos del Señor son perfectos, restauran el alma. La palabra de Dios tiene poder para sanar y dar vida donde todo parecía roto. 3. A través de su gracia. Les da una corona en lugar de cenizas, aceite de alegría en lugar de luto. Dios toma los pedazos rotos de nuestra vida y los convierte en una obra de arte, transformando nuestro dolor en victoria llena de gozo. El secreto escondido. Tu pasado no define tu identidad. El proceso de restauración de Dios sí lo hace. Aunque te sientas roto o pienses que has cometido errores irreparables, recuerda, la obra de Dios en ti no ha terminado. Mientras estés vivo, Dios sigue obrando en ti, restaurando, sanando y transformando. Deja que el pastor restaure tu alma hoy mismo. Capítulo 6. Él me guía por sendas de justicia por amor de su nombre, descubriendo el misterio de la guía divina. ¿Alguna vez te has sentido desorientado sin saber hacia dónde ir? Estando en una encrucijada, preguntándote, Señor, ¿qué camino debo tomar? Todos pasamos por momentos en los que necesitamos guía, y aquí encontramos una hermosa promesa en el Salmo 23:3.
Él me guía por sendas de justicia por amor de su nombre. No se trata de encontrar el camino por ti mismo. No es solo esperar a hacer la elección correcta. Él es quien te guía. ¿Qué son exactamente esos caminos rectos? En el hebreo original, la expresión significa caminos correctos o verdaderos. No se refiere solamente a la moralidad, sino a que Dios te guía por el camino más adecuado para tu vida. Y aquí está el secreto. El camino correcto no siempre es el más fácil. A menudo implica desafíos, a veces requiere paciencia y en ciertos momentos puede parecer incluso ilógico. Sin embargo, si Dios está al timón, puedes estar seguro de que es el mejor camino. ¿Cómo nos ofrece Dios esta guía? 1. A través de su palabra. El Salmo 119, 105 dice: Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Si quieres conocer la dirección de Dios, empieza por las verdades que Él ha hablado. 2. A través del Espíritu Santo, según Juan 16:13, el Espíritu de verdad los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo nos habla, nos impulsa, nos convence y nos guía en las decisiones diarias. 3. A través de consejos sabios, Proverbios 11:14 nos enseña: donde no hay dirección sabia, el pueblo cae, pero en la multitud de consejeros hay seguridad. Dios muchas veces nos habla a través de mentores, líderes espirituales y amigos fieles. 4. A través de oportunidades y obstáculos. Apocalipsis 3:7 dice: lo que Él abre, nadie puede cerrar, y lo que Él cierra, nadie puede abrir. A veces Dios nos guía bloqueando caminos que no son para nosotros y abriendo puertas que jamás imaginamos. ¿Qué pasa si ya tomé el camino equivocado? Tal vez te preguntes: ¿qué hago si ya he cometido errores? Aquí hay una verdad alentadora. Dios es un redentor. Tiene el poder de transformar tus pasos equivocados y guiarte hacia el destino correcto. Romanos 8:28 nos asegura que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Piensa en cómo funciona un GPS. Si te sales del camino, recalcula y te da una nueva ruta hacia el destino. Así también obra Dios en nuestras vidas. El secreto profundo: tu propósito es más grande que tú mismo. Observa la segunda parte del versículo. Por amor de su nombre. Este viaje no se trata solo de tu realización personal. Está destinado a reflejar su gloria. Dios te guía porque tu vida debe reflejar su excelencia. A medida que otros observan tu historia, tus luchas, tus victorias, tu transformación, deberían ver la mano de Dios en acción. Así que, sin importar dónde estés hoy, incluso si te sientes perdido o inseguro, confía en que el pastor te está guiando. No tienes que resolverlo todo tú solo. Tu papel es simplemente seguirlo. Capítulo 7. Viajando por el valle de sombra de muerte, descubriendo el verdadero coraje. A menudo, nuestra vida no se desarrolla solo en verdes pastos ni junto a aguas tranquilas, sino que nos lleva por valles oscuros, llenos de dolor, pérdidas, dudas y miedo. En esos momentos difíciles, a veces nos preguntamos: Señor, ¿dónde estás? David hace una declaración valiente en el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estás conmigo. Este versículo no habla de evitar los caminos difíciles, sino de tener el coraje de atravesarlos junto a Dios. Entendiendo los valles de la vida, muchos prefieren ignorar que Dios nunca prometió una vida sin pruebas. Jesús lo dijo claramente en Juan 16:33. En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Los valles forman parte del paisaje natural de la vida y son esenciales porque es precisamente en esos momentos bajos donde Dios realiza profundas transformaciones en nosotros. Interpretando el valle de sombra de muerte,
El término hebreo tzalmavet, que significa oscuridad profunda, se usa para describir las pruebas más difíciles de la vida, ya sea enfermedad, escasez, depresión, duelo o temor. Es fundamental entender que el texto no habla de la muerte, sino de la sombra de la muerte. Y las sombras, por su naturaleza, no pueden hacer daño. Pueden causar temor, pero no tienen poder. La presencia de una sombra implica que la luz está cerca. Por lo tanto, incluso en los momentos más oscuros, la luz de Dios brilla. Su presencia constante nos rodea. ¿Cómo podemos atravesar los valles sin ser vencidos por el miedo? David dice con confianza: «No temeré mal alguno, porque tú estás conmigo». El verdadero coraje no proviene de evitar las pruebas, sino de la certeza de que no estamos solos. Piensa en Daniel en el foso de los leones. Dios estaba con él. Sadrac, Mesac y Abednego fueron lanzados al horno ardiente, pero no estaban solos. Dios estaba allí. Pablo y Silas estaban en prisión, pero la presencia de Dios llenó esa celda. De la misma manera, Dios está contigo ahora mismo, en medio de tus batallas. No observa desde lejos. Él camina contigo en medio de la oscuridad. ¿Cuál es la revelación más profunda? El valle es una etapa temporal. David dice: «Aunque ande por el valle», lo que implica paso, no permanencia. El Salmo 30:5 afirma esta verdad: «El llanto puede durar toda la noche, pero por la mañana viene la alegría». Sea cual sea el valle que estés atravesando hoy, recuerda, no durará para siempre. Dios te está guiando hacia la victoria que te espera del otro lado. Capítulo 8. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Explorando el doble papel de la disciplina y la protección divinas. A primera vista, este versículo no parece transmitir consuelo. Una vara, un cayado, suenan más bien como símbolos de corrección. Sin embargo, David los ve como fuente de consuelo, porque expresan una verdad más profunda. La disciplina y la protección de Dios no son señales de su ira, sino pruebas de su amor constante. La vara representa el poder protector de Dios. Era un bastón firme que los pastores usaban para defender a las ovejas de los depredadores. Cuando el peligro se acercaba, el pastor intervenía con la vara para proteger a su rebaño. ¿Qué significa esto para nosotros? Que Dios es nuestro defensor. Isaías 54:17 nos promete: «Ningún arma forjada contra ti prosperará». Y Éxodo 14:14 declara: «El Señor peleará por ustedes. Ustedes quédense tranquilos. Cuando surgen amenazas, Dios actúa y nos protege». El cayado del pastor. El cayado, conocido como bastón de pastor, era una vara larga con un gancho en un extremo, usada para guiar y rescatar a las ovejas. A veces, una oveja se perdía y el pastor usaba el cayado para atraerla de nuevo. Otras veces, con un leve empujón, la devolvía al buen camino. ¿Qué significa esto para nosotros? Que la guía de Dios siempre nos lleva hacia la seguridad. Como dice Proverbios 3:5-6, «Confía en el Señor con todo tu corazón, y Él enderezará tus sendas». Asimismo, el Salmo 32:8 nos asegura: «Te instruiré y te enseñaré el camino que debes seguir». A veces, Dios nos guía a través de una corrección interna, esa sensación de que hemos salido del camino. Otras veces, nos redirige mediante disciplina clara. ¿Qué pasa si rechazo la corrección de Dios? La verdad es que a nadie le gusta ser corregido. Sin embargo, como está escrito en Hebreos 12:6, «Porque el Señor disciplina al que ama». Así como un padre amoroso detiene a su hijo antes de que cruce una calle peligrosa, o un pastor impide que una oveja caiga por un precipicio, así también Dios nos protege del mal. Su corrección no es castigo, sino protección. La bendición oculta.
La disciplina de parte de Dios es la prueba de que le perteneces. Cuando David dice, «Tu vara y tu cayado me infunden aliento», expresa alivio y paz al saber que Dios está de su lado, guiándolo y amándolo lo suficiente como para corregirlo. Por eso, en lugar de rechazar la corrección de Dios, deberíamos estar agradecidos por ella. El hecho de que Dios te corrija significa que aún tiene planes contigo. Si hoy estás en un momento difícil, recuerda que Dios está justo a tu lado. Si te sientes atacado, ten la certeza de que Él te defiende. Y si estás atravesando una corrección, entiende que Dios te está protegiendo de un mal mayor. Esta es la esencia del Salmo 23. No se trata solo de paz y cuidado, sino de un pastor que permanece contigo sin importar las circunstancias. Capítulo 9. Tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. La esencia de la victoria. Seamos sinceros, la vida a menudo parece una lucha constante. Enfrentas traiciones, dificultades en el trabajo, en las relaciones y hasta en tu interior. Susurros de miedo, duda y desesperación intentan derribarte. En medio de estas batallas, David escribe una revelación profunda. Tú preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Salmo 23, 5. Espera un momento, ¿una mesa preparada frente a los enemigos? ¿Por qué haría Dios eso y qué significa para nosotros? El significado de la mesa. En los tiempos bíblicos, una mesa preparada por un rey era un gesto de honor, aprecio y protección. David reconoce que aunque está rodeado de enemigos, sigue bajo el favor de Dios. La verdad invisible. Tus enemigos no pueden detener tus bendiciones. Es importante notar que Dios no siempre quita a los adversarios ni detiene las pruebas. En cambio, Él te bendice incluso en su presencia. Eso es porque los enemigos no tienen poder sobre los planes de Dios para tu vida. José fue traicionado por sus hermanos, pero Dios lo exaltó en Egipto. Daniel fue arrojado al foso de los leones, pero Dios cerró las bocas de los leones. Los enemigos de Jesús pensaron que habían ganado cuando fue crucificado, pero Él resucitó al tercer día. Tus enemigos no pueden cancelar lo que Dios ha preparado para ti. ¿Por qué permite Dios que nuestros enemigos vean nuestras victorias? Porque tu victoria forma parte de tu testimonio. Dios quiere que otros vean su obra en tu vida. ¿Por qué? Para mostrar su soberanía, para probar su fidelidad y para confirmar que nada puede detener sus planes. Esta verdad está expresada en Isaías 54:17. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. El arma puede formarse, pero no triunfará. Sentarse a la mesa de Dios en medio del conflicto, cree que Dios tiene el control. No tienes que luchar solo, Dios ya es tu defensor. Resiste las distracciones que quieren alejarte de la mesa. El enemigo tratará de atraerte con miedo, ansiedad y resentimiento. Mantente enfocado en lo que Dios está haciendo. Aliméntate con las verdades de Dios, no con las mentiras del enemigo. En su mesa, Dios te ofrece paz, alimento y propósito. Pero la decisión de recibir estos dones es tuya. Capítulo 10. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. El misterio del favor divino. Entremos en un aspecto profundo, la unción de parte de Dios. David dice, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Esta expresión no es solo poesía, transmite una realidad espiritual profunda sobre el favor, la protección y la abundancia que Dios ofrece. ¿Qué significa ser ungido? Históricamente, la unción con aceite tenía 3 significados importantes. Consagración, ser apartado para un propósito divino. Los reyes, sacerdotes y profetas eran ungidos para marcar que Dios los había escogido.
David, que era solo un pastor, fue ungido como rey, una señal de que si eres seguidor de Jesús, tú también has sido ungido y elegido para el propósito de Dios. Sanidad y restauración. El aceite también se usaba como bálsamo curativo. Así, la unción de Dios trae restauración física, emocional y espiritual. Protección contra la adversidad. Los pastores usaban aceite para proteger a las ovejas de insectos y enfermedades. De la misma forma, la unción de Dios protege tu mente de los ataques del enemigo. La verdad no dicha, ya has sido ungido. Es un error común pensar que solo los sacerdotes o líderes espirituales son ungidos. Sin embargo, 1 Juan 2:20 lo dice claramente, pero ustedes tienen la unción del Santo. Eso significa que ya has sido tocado por Dios, has sido ungido para cumplir tu llamado, superar pruebas, traer sanidad e inspirar esperanza en la vida de los demás. ¿Qué quiere decir David cuando afirma, mi copa está rebosando? No habla solo de tener lo suficiente, sino de las bendiciones abundantes de Dios. Dios no es un Dios de lo justo y necesario, sino un Dios de plenitud. Te bendice tanto que esas bendiciones alcanzan también a los que te rodean. Como dice en Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Cómo vivir en la abundancia que Dios ofrece? Permanece cerca de la fuente. La abundancia viene de estar cerca del pastor. En lugar de correr tras las bendiciones, busca al dador de todos los dones. Cultiva un espíritu generoso. Dios nos da en abundancia para que también podamos dar a otros. Como enseña la sabiduría de Salomón, el alma generosa será prosperada, y el que sacia a otros será también saciado. Proverbios 11:25. Vive en obediencia. Obedecer los mandamientos de Dios te posiciona para recibir sus bendiciones. Moisés dijo, si obedeces la voz del Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te alcanzarán. Deuteronomio 28:2. Hoy, recibe la victoria, el favor y la abundancia que Dios ha preparado para ti. Con el Señor como tu pastor, no hay límites para lo que Él puede hacer en tu vida. Capítulo 11. La certeza del favor eterno de Dios. La vida puede estar llena de sorpresas, oscilando entre momentos de alegría y tiempos de prueba. Esta incertidumbre puede generar ansiedad sobre lo que nos depara el futuro. Sin embargo, David no vive con miedo ni inseguridad. Él proclama con convicción en el Salmo 23:6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Su declaración no es solo una esperanza, sino una promesa segura. La confianza de David se basa en una verdad fundamental. Las bendiciones de Dios no dependen de nuestras circunstancias, sino que están ancladas en su naturaleza eterna, comprendiendo la bondad y la misericordia. Bondad. Esta palabra abarca el favor, el cuidado y las bendiciones de Dios. Refleja los resultados buenos y el apoyo divino, incluso en medio de las dificultades. Dios siempre está obrando a nuestro favor. Misericordia representa el amor, el perdón y la compasión de Dios. Nos recuerda que nuestros errores no nos definen. En cambio, estamos rodeados por su gracia y libres de nuestro pasado. La revelación no dicha, las bendiciones de Dios te persiguen activamente. David afirma que la bondad y la misericordia me seguirán. En hebreo, el término usado para seguir es rad, que implica una persecución intensa como una caza. Eso significa que las bendiciones de Dios no solo te acompañan pasivamente, sino que te buscan activamente. No tienes que correr tras su favor, ya te está alcanzando. Como dice Lamentaciones 3:22-23, por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Y Romanos 8:28 confirma,
Todas las cosas cooperan para bien de los que aman a Dios. Incluso en momentos confusos, la mano de Dios está obrando. ¿Cómo vivir en las bendiciones inagotables de Dios? Permanece cerca del pastor. La bondad y la misericordia de Dios siguen a quienes le siguen fielmente. Sumérgete en su palabra, mantén una vida de oración y vive en obediencia a sus mandamientos. Espera lo mejor. Cambia tu perspectiva. En vez de esperar lo peor, espera lo mejor de parte de Dios. Como inspira el Salmo 27:13. Hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Confía en medio de las pruebas. Cree que la bondad de Dios está actuando incluso en el sufrimiento. El camino de José, de la cisterna al palacio, la restauración de Job con el doble de lo que perdió, y el trayecto de Jesús de la cruz a la resurrección, todos muestran que la victoria a menudo llega después de la prueba. Si estás con Jesús, tu historia no ha terminado. La bondad y la misericordia te siguen sin cesar. Capítulo 12. Habitar para siempre en la presencia del Señor. El secreto de la seguridad eterna. Llegamos al versículo final del Salmo 23, tal vez el más profundo de todos. David concluye con una declaración valiente. Y en la casa del Señor moraré por largos días. Esta es la seguridad más elevada. Más allá de esta vida limitada se encuentra nuestra esperanza más grande, la eternidad. ¿Qué significa habitar para siempre en la casa del Señor? En el contexto del antiguo Israel, la casa del Señor se refería principalmente al templo, el lugar sagrado de la presencia de Dios. Sin embargo, David no habla de una visita ocasional, sino de una residencia permanente en la presencia divina, el misterio revelado. La vida eterna comienza ahora. Muchos creen que la vida eterna empieza después de la muerte, pero Jesús la define de otra forma en Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Así que la vida eterna no es solo una esperanza futura, sino una relación profunda con Jesús que comienza desde ahora. ¿Por qué es esto importante? Conocer el destino final elimina el miedo a las luchas terrenales. El temor a la muerte desaparece frente a la seguridad de la vida eterna. La ansiedad por el futuro se desvanece cuando sabes que tu destino está asegurado. El miedo a la pérdida pierde poder ante las promesas eternas de Dios. Vivir con una perspectiva eterna. Mantén una conexión constante con la presencia de Dios. Adora, ora y estudia las Escrituras regularmente. No tienes que esperar al cielo para experimentar la presencia de Dios. Está disponible aquí y ahora. Prioriza los valores eternos. No te dejes atrapar por lo pasajero. Enfócate en lo que tiene valor eterno, tu fe, tu propósito y tus relaciones con los demás. Comparte la esperanza de Jesús. Si de verdad creemos en la vida eterna, debemos compartir esta buena noticia. Cada persona merece saber que el buen pastor los está invitando a casa. La revelación final: el cielo es nuestro verdadero hogar. David comprendió una verdad profunda que también debemos abrazar. Este mundo es solo una parada temporal en nuestro camino. Nuestro verdadero hogar está con Jesús y con el Señor como nuestro pastor. Podemos vivir cada día con confianza, sabiendo que nuestro lugar eterno ya está preparado en su casa. Conclusión: el pastor siempre presente. El Salmo 23 no es solo poesía, es una promesa. Describe el viaje junto a un pastor que camina contigo, te protege, te alimenta, te fortalece y te guía hacia el hogar. Y lo más hermoso es esto: ese pastor no fue solo el de David, también es el tuyo. No importa dónde estés, en verdes pastos, en valles oscuros o en medio de las pruebas,
El pastor está cerca y te dice, sígueme, confía en mí, yo te llevaré a casa. ¿Quieres poner tu confianza en Él hoy? Oremos juntos. Padre Celestial, te damos gracias de corazón porque eres nuestro pastor. Gracias por tu guía, por tu cuidado, por tu protección y por restaurar nuestras almas. Te pedimos que nos des una fe más grande para confiar plenamente en ti. Dirige nuestros pasos, guíanos por tus caminos y recuérdanos siempre que tu bondad y tu misericordia nos acompañan cada día. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Si este mensaje tocó tu corazón, considera compartirlo con alguien que necesite estas palabras. Las verdades profundas del Salmo 23 no son solo para guardarlas, sino para transmitirlas. Que Dios te bendiga mientras llevas este mensaje de ánimo a otros.